un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Aquí el equipo de producción desde bien temprano diciendo que bueno que hoy tenemos al profesor Carlos Ñáñez, a nuestro amigo, ilustre, admirado y querido profesor Carlos Ñáñez. Profesor, un gran abrazo, mucha salud para usted, para toda la familia de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo está? Lo escuchamos, adelante. Muy bien, sí. Muy bien, Mingo, no sé si me escuchan porque sí, la conexión no es muy buena. Sí, ahorita lo escuchamos con nitidez. Profe, Erika estaba comentando que hay muchos temas en cuanto a la materia de finanzas y económicas que tienen que ver con nuestro país para su análisis. Sin embargo, en los invitados que hemos tenido en los últimos días, muy a propósito de lo que ha ocurrido en Tejerías, pero también en otras zonas de nuestro país, y un poco en el espíritu de la convocatoria que hacíamos ayer a través de las redes para invitar a la gente a que siguiera el programa y esta conversación con usted. Hablábamos del régimen que cómo esconde por motivos políticos absolutamente todo cuanto ocurre en nuestro país. Hablábamos de esa negligencia criminal que es el patrón de comportamiento, que es política de Estado, pues. Y al mismo tiempo quisiéramos comprometerlo a usted para una reflexión inicial de qué siente usted como venezolano con respecto a estas actuaciones recientes a propósito, una vez más, de lo que ha ocurrido en Tejería. Lo escuchamos, profesor. Se cayó la conexión. Se cayó la conexión, ok. Sí, el mismo profesor Ñáñez nos había dicho que estaba un poco débil el audio y Vamos a tratar de comunicarnos con él vía telefónica. ¿Sí? ¿Te parece? Muy bien, perfecto. El profesor Carlos Ñáñez, ustedes lo conocen, es profesor de la Universidad de Carabobo, pero además es columnista, es articulista del diario El Nacional. Siempre nos envía sus escritos, creo que son quincenales. Hay muchas cosas para conversar con el profesor Carlos Ñáñez y al mismo tiempo, como Erika lo estaba mencionando, aspectos que tienen que ver con la economía, como él tiene que ver con el dólar, con todo lo que tiene que ver con el dólar. Y la carta que envió al Fondo Monetario Internacional, yo creo que ese es un tema que pudiéramos analizar perfectamente con el profesor Ñáñez, así como estas estimaciones de crecimiento económico para finales de este año y cómo también en cuánto va a cerrar la inflación en el país, Mingo, al cierre, lo que estiman algunos economistas. Vamos a ver si corremos con la suerte de comunicarnos con el profesor Ñáñez. Vamos a ver si tenemos chance de comunicarnos con el profesor Carlos Ñáñez, porque fíjense ustedes que tú tienes allí datos con relación a la inflación. Ya los busco, sí, los tenía. De hecho, hay algunos que aseguran, Mingo, que la recuperación, ha habido una ligera recuperación, un leve crecimiento económico en el último mes. Sin embargo, yo creo que son crecimientos como puntuales, ¿no? En algunos sectores que no son precisamente. Dame un segundo que estoy. Tú sabes que el canal Patria Uh-huh. Ha anunciado posibles retrasos en pago de bonos a jubilados de PDVSA. ¿Qué te parece? ¿Cuál será ese canal Patria? Bueno, eso es por donde está el sistema Patria, por donde pagan algunos bonos, incluso hay jubilados allí. Yo creo que el sistema Patria también iba a entregar unos bonos ahorita a propósito de lo que ocurrió de Tejerías. En Tejerías. Claro, sí, ya lo tenemos. Profesor. Disculpen, las tragedias de Valencia y el Internet. Sí, bueno, queríamos comprometerlo a usted para que nos hiciera una reflexión de cómo interpreta usted esto que está pasando recientemente de Tejerías para acá, pues, hasta hoy. No, creo que no tenemos de nuevo al profesor. Sí, lo estoy escuchando, te estoy escuchando. Ok. Uh-huh. Adelante, lo escuchamos, profesor.
Bueno, creo que me estabas haciendo una pregunta con relación al tema de las tejerías, sí. ¿Cierto? Sí. El tema de las tejerías es crónica de una muerte anunciada. Tejerías es una exégesis de lo que ocurre en Venezuela, un país que tiene 24 años sin hacer servicios públicos. Ciudades importantes de la República, como la ciudad de Valencia, donde yo me encuentro en este momento, que tiene 6 horas eléctrico en una de sus fases. Es decir, tenemos una falla de voltaje y de fase que imposibilita la conectividad. Esto aunado evidentemente a las lluvias, que son, Mingo, Erika y la radioaudiencia, la consecuencia de un país natural, tropical. Venezuela tiene 2 estaciones, una de sequía y otra de lluvia, y lo lógico es que durante la estación de sequía se haga todo lo atinente y lo concerniente para evitar que situaciones indeseables como la que ocurrió en la ciudad de Las Tejerías, en el municipio Santos Michelena, se vuelva a repetir. Pero cuando hay opacidad en la información, exacto, cuando la información es opaca, cuando no se puede tener acceso a los medios de información oficiales y tradicionales. Yo ayer tuve una discusión bastante acalorada con una colega de ustedes, periodista, pero es que hay gente que se extravía dentro del logo del lenguaje, y ella me decía que los medios de comunicación no tradicionales, las redes, eran ahora el sustituto de los medios de comunicación tradicionales, y eso es absolutamente falso. Las redes sociales son un complemento de la información a través de los más medios, porque todavía en una sociedad como la venezolana no hay acceso a la tecnología, y prueba fiel de esto es la imposibilidad o la cantidad de problemas que se tienen en términos de conectividad en un país como Venezuela. El sábado de hace 8 días, cuando empezó esta tragedia de Tejerías, ¿cómo nos enteramos? Mingo, Erika y la radioaudiencia. Sí. A través de lo que la gente pudo medianamente escribir a través de Twitter y de Instagram, y con un conjunto de imágenes que no fueron las más apropiadas, que fueron imágenes hórridas, pero que no pasaron por el tamiz de un comunicólogo ni de un licenciado en comunicación social, para no generar pánico. Ahora, es que resolviendo el problema de la incomodidad de las imágenes de los cadáveres de Tejerías, vamos a ocultar el problema de la tragedia. Lo mismo ocurre en materia inflacionaria. No se publican cifras de la inflación, y pretendemos y creemos que al no publicar las cifras de la inflación y de la crisis económica no va a existir. No sé si me están escuchando. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, es una sociedad que se ha hecho cómplice desde el manejo de la comunicación, que va más allá del daño económico y va más allá del daño estructural que esta gente ha hecho en 24 años, en donde lo único eficiente que han hecho es usar el erario público como botín personal. Aquí no hay mantenimiento de drenajes, aquí no hay mantenimiento de quebradas, aquí no hay mantenimiento de caños. Cuando ayer tuve esta discusión con una de sus colegas periodistas, ella me decía, pero es que están haciendo lo que se debe hacer. ¿Pero qué se debe hacer, Dios mío bendito? Por ejemplo, en el municipio Santos Michelena debería estar publicado, y en todos los 300 y pico de municipios del país, las planes de desarrollo urbano local, los planes de desarrollo municipal, el catastro físico-social del municipio, tener determinados cuáles son las zonas de riesgo, invertir en drenajes, alcantarillado y manejo de ríos y quebradas, embaulamiento en ese caso, o canalización de ríos y quebradas. ¿Cuántos de los que estamos viviendo en Venezuela tenemos acceso a esta información pública de los municipios? Sí. Te puedo decir que en el caso de Caracas solo 3 gobiernos municipales lo hacen, el Hatillo, Baruta y el municipio Chacao. En el caso del estado Carabobo, solamente el municipio de San Diego lo hace a través de su página web. Del resto, los demás municipios no publican absolutamente nada. Hacen obras fantochadas, payasadas, como la que vimos
ayer con un indio de plástico caminando por la ciudad de Caracas, en una estética hórrida, que va en contravía de una tragedia que se está relacionando en una neocalificación de una fecha patria como Día de la Resistencia Indígena en consecuencia o en contramarcha de lo que era el Día de la Hispanidad. Una gobernadora que yo creo que jamás había ido o no sabía dónde está Tejerías. Bueno, Mingo, ayer tu colega me dijo que eso era una falla que le podía ocurrir a cualquiera. Imagínate. Y yo le contesté que esa es una falla que no le puede ocurrir a un gobernador ni a un alcalde. Les explico, Erika, Mingo y la radioaudiencia. Los gobernadores tienen un secretario de despacho y los alcaldes tienen un director del despacho. Si el alcalde o el gobernador es lerdo y no se sabe los municipios y las zonas de planificación, este funcionario debe de escribirle en un papel, al menos para que no quede en ridículo ante la opinión pública, cuál es el nombre de los municipios o de las áreas de planificación de los sectores que gobierna que tienen un problema. O sea, porque si no, no hay una política de comunicación efectiva desde el poder. Entonces no, se está haciendo muy bien lo que se está haciendo en Tejería. ¿Qué se está haciendo muy bien? Cuando se dice que los periodistas son un estorbo. Y los periodistas son un estorbo en este país, no desde la tragedia de Tejería, desde el 98 han sido un estorbo. Sí. Desde que este gobierno decidió establecer una verdad única. Pero hay periodistas que han caído en este juego del neologismo de decir que todo está bien y del divertimento. Lo más grave, lo que yo siempre he manifestado en mis artículos como la tragedia de las tragedias, que es la distopía lúdica de Aldous Huxley, hacer niña la tragedia, hacer tolerable a la tragedia, hacer vivible a la tragedia. El día de ayer el gobernador de este estado, del estado Carabobo, grabó un video que se ha hecho viral en donde lo moja una conductora con agua de heces fecales y dice, bueno, me mojaron con agua de heces fecales, y dice la vulgaridad y dice la grosería y cae en el charco del inconsciente. Y no analiza que ese hueco tiene años ahí y que ese municipio donde él está trotando es gobernado por uno de sus cercanos políticos, de sus socios políticos, de los hijos de Maduro, porque así se llaman los gobernadores, gobernadoras y alcaldes de este horror. O sea, cuando la gobernadora del estado de Aragua le decía a la gente, no se transmitan imágenes a través de las redes sociales. Bueno, y entonces, ¿qué hace la gente? ¿Cómo se comunica la gente? ¿Cómo se comunica aquí una persona que tenga un familiar en el municipio Santos Michelena, ciudad de las Tejerías, que creo que fue antier que se enteró la gobernadora que eso se llamaba así, con un familiar que tenga allí, en donde las antenas de Digitel y de Movistar fueron arrasadas por el agua? ¿Cómo se hace la comunicación? ¿Cómo yo como economista puedo saber qué información puedo o no transmitir a través de una red líquida? ¿O es que los comunicadores sociales no estudiaron a Zygmunt Bauman en las escuelas de comunicación social? Porque yo conozco a la profesora Gloria Cuenca y sé de la formación académica de Gloria Cuenca para los comunicadores sociales. Es inadmisible que un comunicador social diga, no, es que estamos en la búsqueda de la verdad. Es que ¿cuál verdad? Si el primero que ha violado la verdad como paradigma de acción social es el gobierno, cuando nos dice que hay recuperación económica, cuando el presidente del Banco Central sale con una ficha temblando mostrando 4 cifras aisladas de crecimiento económico, el ingeniero Calixto Ortega, y ese es el drama, Mingo, Erika y la radioaudiencia, que yo me gradué de economista, yo no puedo hacer el trabajo de ustedes en Radio Caracas Radio porque yo no tengo la formación académica de un comunicador social. En tal sentido, el señor Calixto Ortega es ingeniero, no tiene la formación académica para el manejo del Banco Central de Venezuela. Y ahí está el resultado. El Banco Central de Venezuela nos presentó esas 4 cifras aisladas de crecimiento económico que no aparecen en el entorno web. Y Nicolás Maduro ayer solicitaba a el Fondo Monetario Internacional un acceso a crédito. ¿Ustedes creen que el Fondo Monetario Internacional nos va a dar $1 de acceso al crédito cuando aquí
hay 15 años, Erika, Mingo y la radioaudiencia, de atraso en la rendición de cuentas al Fondo Monetario Internacional. Por eso el Fondo Monetario Internacional no pega ni una estimación en el caso de Venezuela. Vamos a hacer un alto allí, profesor, vamos a hacer un alto allí para que nos pueda explicar esto de manera más amplia. Y bueno, cuando usted dice que es así, que triste además que el régimen ha logrado que la sociedad se haga cómplice de sus atrocidades. Caray, eso es una verdad gigantesca. El profesor Carlos Ñáñez con nosotros acá. Vamos un momento a Máster y en breve regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Distasi Motors, yo los invito a que los sigan en su Instagram, Distasi Motors, porque ahora se despliega una ventana donde usted puede ir a cada uno de los capítulos, diría yo, que como ha ampliado sus horizontes, Distasi Motors no es solamente ahora concesionario Honda, usted sabe que también es concesionario de motos Suzuki, y además es concesionario autorizado JMC, y quiero que a través de ellos usted conozca mucho mejor estos carros, estos vehículos, estas camionetas que están en Distasi Motors. Y le doy un número telefónico, es el 0212-285-7779, Distasi Motors, el concesionario y taller Honda, JMC y Suzuki de Venezuela. Bueno, yo voy a insistir en esta campaña para mis amigas que tiene la gente de farmacia CVS, porque octubre, amigos, es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Entonces la gente de farmacia CVS le está diciendo a ustedes, mis amigas, que se hagan su autoexamen. Esto es un mensaje: tócate y previene. Con las puntas de los dedos palpa con gentileza cada seno en 3 direcciones. Y aquí está explicado cómo lo van a hacer. Qué bueno contar con mensajes de esta naturaleza de nuestros amigos de farmacias CVS. Ustedes encuentran absolutamente todo, medicamentos, vitaminas, perfume, maquillaje, cosméticos, óptica, papelería. Por eso decimos farmacias CVS y más. Estamos en el TCCT y Chacaíto, todo lo demás. Y recuerden, comercializadora Prada. Cuando decimos todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor, es porque están nuestros quesos: telita, guayanés, ahumado, merideño, palmito, cuajada, palmizulia. Si quieren el pecorino rallado nacional, que es muy bueno para gratinar, para una pastica, y todos los embutidos, pasando por las salchichas, pasando por las chuletas de cochino ahumadas, que son deliciosas, ¿verdad? La mantequilla que puede comprar por gramos. Pidan la crema de leche y ellos tienen su propio delivery, que está aquí, 0424-120-3562. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Qué buen invitado, qué bien explicado absolutamente todo lo que nos está ocurriendo, y en materia económica la gente quiere conocer, profesor, temas que tienen que ver con el dólar, temas que tienen que ver con la inflación, temas que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional. Hay muchas preguntas, profe. Sí, profesor, incluso le preguntan un poco a manera de preocupación si vuelve la hiperinflación aquí en Venezuela, ¿no? Sí. Esa pregunta, Erika, me encantaría contestarla, porque no la voy a contestar como ciudadano, sino como profesor. El libro de Inflación y Estabilización,
publicado en la década de los 80 por Dormus Fisher y Raúl Di Tella, que recoge las compilaciones de la hiperinflación argentina, de la hiperinflación de Brasil, de la hiperinflación de Bolivia, de la hiperinflación de Israel, y tiene como colofón la hiperinflación de Alemania, de la República de Weimar, establece en el apartado específico del plan austral, que fue el plan que utilizaron los argentinos para salir de la hiperinflación, que existe un umbral de alta inflación o de vórtice de hiperinflación en donde las sociedades pueden volver a ser lanzadas al fenómeno hiperinflacionario si se siguen sosteniendo las realidades de base. Las realidades de base de aumento expansivo de la liquidez y de la base monetaria para financiar el déficit público y de una correlación directa entre la deuda pública y el nivel del PIB. A mí me encantaría que Calixto Ortega hubiese explicado en esa ficha y tener en las estadísticas del Banco Central de Venezuela el acceso a la información pública, Erika, Mingo y la radioaudiencia, porque eso es un derecho universal. La rendición de cuentas es un derecho universal. Aquí ni en la administración pública ni en la administración privada nos gusta que nos planifiquen. Y bueno, ¿y quién ha dicho que se puede gerenciar sin planificar? ¿Y quién ha dicho que se puede gobernar sin planificar y sin rendir cuentas? Entonces aquí, en Venezuela, tenemos un atraso desde el primer trimestre del 2019 sin publicar cifras del PIB que eran absolutamente alarmantes. Desde luego tenemos la posibilidad de volver a un rebrote de hiperinflación. La hiperinflación en Venezuela duró un cuatrienio y la recesión en Venezuela duró un septenio, en donde perdimos el 75% de el tamaño del Producto Interior Bruto. Desde luego vamos a tener un crecimiento el año que viene, de acuerdo a las cifras del Fondo Monetario Internacional, que serán utilizadas por primera vez por el régimen de Nicolás Maduro y por el régimen del chavismo para convalidarlo, porque ahora el FMI sí no es malo porque se equivocó haciendo las cifras, y se equivocó haciendo las cifras porque utiliza las cifras oficiales. ¿Y cuáles son las cifras oficiales? Bueno, la de una inflación del mes de septiembre de 8,2%, cuando en agosto el tipo de cambio se devaluó en una semana en 36 puntos porcentuales. Eso es insostenible desde el punto de vista lógico. Desde luego que podemos volver a un fenómeno de hiperinflación, porque en términos absolutos la economía venezolana es la más pequeña del hemisferio. En términos relativos usted puede crecer 6%, pero en términos absolutos Venezuela es más pequeña que Nicaragua, Venezuela es más pequeña que Honduras, que es un país 17 veces más pequeño que Venezuela. Venezuela es más pequeño que República Dominicana, que es la mitad de una isla, y eso es una realidad incontrovertible. Desde el punto de vista económico, nosotros no tenemos tal recuperación, sino un acceso y una intoxicación de neologismos y de aspectos de abordaje económico a los fines de socavar la lengua, de socavar el lenguaje y de destruir la capacidad de construir cadenas de causación eficientes en la República. Entonces, bueno, frente a esa realidad, ustedes me dirán cómo nosotros podemos revertir el daño que se le ha inoculado a este país en 24 años, en más de 2 décadas, que va más allá del daño económico, es un daño estructural. En estos días voy a publicar con el doctor José Rafael Herrera un artículo relacionado a este último trimestre del año 2022, que reveló y trajo a colación todos los fantasmas que teníamos los venezolanos en términos de volatilidad del tipo de cambio, en términos de volatilidad de la inflación y en términos de rebrote inflacionario, porque si algo demostró agosto es que el Banco Central de Venezuela no tiene la capacidad para garantizar estabilidad en el tipo de cambio, porque para mantener, Erika, Mingo y la radioaudiencia, el nivel de gasto público después de habernos fraccionado el bono vacacional a 5 millones de funcionarios públicos en un pago para el 4 de octubre que ya efectuaron, otro para el 2 de noviembre, otro para el 30 de noviembre y otro para el 15 de diciembre, para sostener esos 800 millones de dólares, el Banco Central
tiene que inyectarle a la economía $1.000 millones más para un total de $5.000 millones y cerrar el año con un tipo de cambio de 10 bolívares por dólar oficial y de 12 bolívares por dólar el tipo de cambio paralelo. Las brechas cambiarias volvieron a existir en Venezuela y eso es una verdad de perogrullo. Me imagino que este año el gobierno de Nicolás Maduro va a acudir por primera vez en su historia a las cifras del Fondo Monetario Internacional, que son cifras provisorias. El Fondo Monetario Internacional siempre se equivoca porque utiliza las estadísticas del Banco Central de Venezuela, que tiene 15 años, repito, sin rendirnos cuenta, y por eso no nos prestan $1. ¿O es que ustedes creen que Cristalina Georgieva va a aceptar que la verdad es la verdad que se ofrece desde Miraflores? Sí, fíjese, profe, nos queda poco tiempo y hay dos aspectos que me mencionaba mi vecina esta mañana y de hecho nosotros lo compartimos con el auditorio. ¿Qué opina usted de que militares estén cobrando sobornos para que dejen pasar las ayudas a los damnificados? Y por otra parte, me mencionaba otro dato: ¿cómo es posible que el Ministerio de Turismo del régimen le esté pidiendo a venezolanos que, bueno, en su gran mayoría se han ido huyendo de la situación del país, que manden una ayudita, que manden ropa, comida, lencería, medicamentos, es decir, las remesas, pues, de venezolanos que están allá bregando y guapeando y haciendo de tripas corazón? Bueno, el régimen les pide que manden ayuda para acá. ¿Cómo se entiende esos aspectos tan miserables y tan cretinos de esta gente? Pobreza del espíritu y pobreza del lenguaje. Sencillamente, pobreza del espíritu y pobreza del lenguaje. Lo grave no es la pobreza material, Mingo, Erika, Mingo y la radioaudiencia. Lo grave es la pobreza del espíritu. Y este régimen ha logrado socavar la lengua, socavar el espíritu y socavar la gnosis, la capacidad de racionamiento, de racionalización del venezolano, y hacer que el propio ciudadano que está siendo cautivo de esta sociedad se sienta culpable de lo que está viviendo. Es decir, yo ayer veía con absoluta preocupación como una periodista me decía, es que la culpa es de los ciudadanos. Le decía, bueno, pero está extraviada en términos de la racionalidad, porque como la culpa va a ser de la víctima, como la culpa del secuestro va a ser de la víctima. El gran problema, Mingo, Erika y la radioaudiencia, de esos militares que cobran una coima para hacer pasar la ayuda, de esos militares y de este régimen que esconde una realidad incontrovertible. ¿Por qué dijeron que en las tejerías habían 100 muertos? Estoy seguro que hay más de 100 muertos, porque las redes sociales, que son líquidas a los Zygmunt Bauman, demostraron el desastre de las tejerías, porque el preticor, que es el olor a lluvia, en Venezuela se convirtió en un sinónimo de muerte, de desesperación y de agobio. Y finalmente, yo siempre termino estas entrevistas con ustedes, que son una ventana abierta a la libertad de la lengua y a la lengua para la libertad. Quiero terminar con un extracto de la obra de Václav Havel, primer presidente de Checoslovaquia, una sociedad cautiva del horror socialista. Y este señor que eligieron presidente porque que decía la verdad y porque la sociedad gritaba, exigía que su líder les dijera la verdad, manifestó en el libro que se llama El poder de los sin poder lo siguiente, cito textualmente: la experiencia de Checoslovaquia es simple. Cuando se ahonda la crisis interna del sistema totalitario hasta el punto en que es evidente para todos, y cuando un número cada vez mayor de personas logra emplear su propio lenguaje y rechazar el lenguaje charlatán, mentiroso y avieso del poder, la libertad se encuentra sorprendentemente cerca, incluso a corto alcance. Esta gente que nos gobierna no hace nada bien, hace todo mal a propósito para mantenernos atados a una situación de indignidad y de miseria incompatible con la existencia del ser humano. Muchísimas gracias, Mingo, muchísimas gracias, Erika, y muchísimas gracias a la radioaudiencia por esta ventana que nos permite tener palabras para la libertad y libertad para la palabra. Qué bueno, estupendo, profesor. De verdad, muchísimas gracias. Ojalá podamos hacer un programa
pronto a raíz de ese artículo que usted nos mencionó, están escribiendo a cuatro manos, en este caso con el José profesor Herrera. Sí, ojalá tiene título, se llama La Fábula de la Recuperación. Ojalá podamos hacerlo pronto, profesor. Un gran abrazo, mucha salud por allá para usted, para toda la familia. El profesor Carlos Ñáñez. Excelente, ¿no? Estoy leyendo los comentarios, todo el mundo encantado con las palabras y con el análisis del profesor Ñáñez. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.